Y también con más información, Víctor Hugo Michel, director editorial de Milenio Televisión. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Habíamos platicado desde la mañana sobre cómo este evento, este operativo tenía una dimensión aérea en el sentido de que la Fuerza Aérea Mexicana había empleado por primera vez desde 2017 helicópteros artillados para poder atacar al equipo de seguridad de Ovidio Guzmán. Ya nos están llegando información sobre los saldos de este, vamos a decirlo, operativo desde su dimensión aérea. Y para darnos una idea de qué tipo de armamento y de qué tipo de resistencia tan intensa, tan férrea, estaban poniendo los integrantes del Círculo de Seguridad de Ovidio Guzmán, son 3 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que están averiadas, que fueron dañadas con armas antiaéreas. Eso nos da una idea realmente de lo complicado que ha sido a lo largo de este día el operativo allá en Sinaloa. Primero, 2 helicópteros dañados, se presume con Barrett calibre 50. Ya hemos visto algunos videos del uso de estas armas capaces de penetrar blindajes y que tienen la potencialidad también de ser empleadas como rifle antiaéreo. 2 helicópteros dañados con este tipo de armamento, y platicábamos sobre una de las aeronaves del ejército mexicano que había sido atacada con armas de fuego al aterrizar. Aquí tenemos información de lo que pasó con una de ellas, es el vuelo FAM, Fuerza Aérea Mexicana 3205, conseguimos un oficio ahí del aeropuerto de Culiacán narrando lo que pasó y les describo textualmente lo que narra este oficio. Durante el aterrizaje tuvo impacto de proyectil por arma de fuego en el motor 2, provocando paro de motor e incendio en avión C-295 en vuelo confidencial. Prácticamente estuvieron cerca de derribar uno de estos aviones, pasó durante el aterrizaje, le pega en la turbina, en la turbohélice, de hecho, porque es un avión de hélice, es un Caza C-295, Caza con S, es un avión producido en España que se usa para transporte táctico. Es básicamente de los aviones que se usan para transportar tropas. De hecho, habíamos visto algunas imágenes de este avión siendo cargado con elementos de fuerzas especiales. Estaban abordando ahí en la base aérea de Santa Lucía. Muy probablemente es el mismo avión que veíamos que estaba siendo ya tripulado por estos elementos de fuerzas especiales, pero cuando iba a aterrizar ahí en Culiacán, recibe un impacto en una de las turbohélices, se incendia la turbohélice y el avión tuvo que aterrizar. Afortunadamente no estamos hablando de algo mayor, pero esto lo dimensionamos junto con lo que pasó con el vuelo de Aeroméxico, del que ya hemos platicado a lo largo del día. Son 2 aviones que estuvieron cerca, muy cerca de una situación de desastre. En el caso del avión militar, cuando va aterrizando recibe este impacto en la turbohélice. En el caso del avión de Aeroméxico, cuando va a despegar, recibe un impacto que afecta precisamente su sistema hidráulico, lo que obliga al piloto a abortar el despegue. Parte de la dimensión aérea que ha tenido esta operación el día de hoy, porque finalmente, a diferencia de lo que ocurrió en 2019 en el Culiacanazo, ahora hemos visto una interacción mucho más importante por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, que, recapitulo, sufrió el ataque en 2 de sus helicópteros por parte de Barrett calibre 50. Se presume que estaban montados a bordo de estos monstruos, estos vehículos blindados artesanales, por así decirlo, del cártel de Sinaloa, y también un vuelo confidencial de la Fuerza Aérea Mexicana que estuvimos rastreando aquí en Milenio en tiempo real, el FAM 3205, que recibe un impacto en la turbohélice, lo que hace que se incendie y que tenga que aterrizar ahí de manera muy precipitada en el aeropuerto de Culiacán. Parte de lo que hemos visto el día de hoy, y cerraría diciendo, esto que les comento nos dimensiona, insisto, el tamaño de la oposición, la férrea resistencia que ha opuesto el círculo inmediato de Ovidio Guzmán, tratando de evitar que fuera llevado a la Ciudad de México. Definitivamente que la violencia no ha cesado en esta jornada, Víctor Hugo. ¿Podríamos entenderlo como una reivindicación también del gobierno mexicano precisamente por esta operación fallida del Culiacanazo en 2019?
Ya nos lo comentaba hace unos minutos Juan Ibarrola, que conoce de las Fuerzas Armadas muchísimo, que conoce realmente a detalle la doctrina militar, el pensamiento militar, y sí es un tema en donde finalmente el ejército sufrió una derrota en 2019 allá en Culiacán, pero hoy tiene esta victoria estratégica realmente importante, derrotando a uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, derrotando a su círculo inmediato de guardaespaldas, los Ninis, este grupo que en 2019 había sido instrumental para lograr la escapatoria de Ovidio Guzmán. Es un grupo de sicarios altamente entrenados que hoy fueron, pues evidentemente, rebasados por los operativos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, porque hay que destacarlo, en esta operación participaron obviamente elementos de las Fuerzas Especiales, son elementos entrenados y capacitados para este tipo de operativos, más allá de lo que ha comentado el general secretario de la Defensa respecto a que se les encuentra en un convoy a los integrantes de Ovidio Guzmán, es un elemento, básicamente una conclusión lógica y elemental, que las Fuerzas Especiales participaron en este tipo de operativos, particularmente cuando los hemos visto desplegados de manera muy amplia a lo largo de los últimos meses y semanas en distintas partes del país. Pero regresando a tu pregunta, Dani, en efecto, podríamos decir que el marcador queda ya no solo empatado, sino con ventaja para el ejército mexicano, después de lo que vivieron en 2019, de una jornada muy aciaga en ese jueves negro. Pues en este jueves el ejército mexicano captura a este personaje que había eludido en 2019 cuando el cártel de Sinaloa decidió emplear tácticas terroristas, incluso desplegando a sicarios en algo que nunca se había visto, a unidades habitacionales en donde viven familiares del ejército mexicano, familiares de oficiales, de soldados desplegados que tienen allá básicamente su base en Culiacán. En aquella noche larga del jueves negro allá en en octubre de 2019, llegaron los reportes y fue una cosa que fue después confirmándose de cómo entraron estos sicarios ahí a las unidades habitacionales y tomaron como rehenes prácticamente a las familias, lo que le dobló la mano en ese momento al gobierno federal para evitar lo que en aquel momento, recuerdo, el canciller Marcelo Ebrard definía como lo que hubiera sido una masacre. En aquel momento hizo eso, instruyó ese tipo de acciones el cártel de Sinaloa, y ahora vemos, pues 3 años después, cómo está ya la respuesta. Lo que podríamos decir es una especie de revancha, ¿no? Por ahí podríamos llamarlo, y 4 años después, corrijo, es una especie de revancha por parte de las Fuerzas Armadas que capturan al que era uno de sus objetivos centrales. Y aunado también a que podría ser una victoria, si así se le quiere ver, en cuanto a relaciones, sobre todo con Estados Unidos, ya víspera a este encuentro para la cumbre de líderes de América del Norte con Justin Trudeau y Joe Biden. Sí, un elemento muy importante, no podemos dejar de lado el calendario, Dani, porque estamos a unos días de que venga aquí a México Joe Biden. Ya lo han narrado aquí mis compañeros Ángel Hernández y Juan Alberto Vázquez, nuestro corresponsal allá en Nueva York. Ovidio es considerado como el principal introductor de fentanilo a Estados Unidos, y ese es uno de los temas centrales al tope de la agenda del presidente Joe Biden, ahí de la Casa Blanca, y del establishment de seguridad nacional en Estados Unidos. Para ellos, el tema del fentanilo y la forma en la que ha desatado una crisis de muertes por sobredosis ha estado al tope de la agenda, y recordemos, ahí está el tema central de que Ovidio Guzmán era considerado como uno de los principales productores de fentanilo. Ahí en un informe del Departamento de Justicia se le vinculaba como de estar detrás de varias fábricas de fentanilo en el área de narcolaboratorios, vamos a llamarlos, en el área de Culiacán, en el área de Sinaloa. Pues este hombre que tenía ya establecía toda una red, todo un mecanismo para introducir esta droga tan peligrosa, este opiáceo, a Estados Unidos, cae obviamente unos días antes de que Joe Biden, y eso nos deja pues mucho que pensar respecto a las cuentas con las que llega el gobierno mexicano a esta cumbre de líderes de América del Norte. Pues ahí hay una medalla muy interesante que podrá presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando llegue Joe Biden a nuestro país. Gracias, Víctor Hugo Michel, director editorial de Milenio Televisión, y buenas tardes.